La Inteligencia Nacional de Estados Unidos acaba de publicar un informe sobre la manipulación de datos de inteligencia por parte de la administración de Obama. El presidente Trump pidió arrestar nada más y nada menos que al ex jefe de la Casa Blanca, Barack Obama. Trump acusó a sus predecesores de inventar cargos de colaboración con Rusia en su contra en un mensaje en Truth Social el 29 de enero. Les explicaré por qué esto lo cambia todo, por qué esto es la primera vez en la historia de los Estados Unidos de América y en qué se diferencia de todas las demás acusaciones hechas por un expresidente. La Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe sobre la falsificación de datos de inteligencia por parte de la administración de Obama. En el documento se habla de la fabricación de acusaciones contra el equipo de campaña de Trump. Estamos hablando del año 2016 en relación con los vínculos con Rusia. En agosto de 2016, un empleado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó al ex jefe de inteligencia, James Clapper, sobre la ausencia de indicios de cualquier amenaza de que Rusia pudiera manipular el conteo de votos. Sin embargo, ocultaron estos datos. El Ministerio de Inteligencia Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, todos esos tipos, los que estaban con Obama, ocultaron esto y lo metieron debajo del tapete. Trump cree que los documentos publicados prueban que Obama ordenó personalmente a los agentes de la CIA fabricar acusaciones falsas contra su oponente político. Fue un intento de golpe de Estado por parte de Barack Obama y sus secuaces. Ya es hora de que paguen por esto, arresten a Obama. Esto es lo que Trump escribió, pero esto es solo el inicio. Tras la victoria de Trump en 2016, la investigación sobre la conspiración con Rusia fue realizada por una comisión encabezada por el fiscal especial Roberto Mueller. En el informe final publicado, el fiscal especial reconoció que, a pesar de los constantes informes de los miembros de su equipo diciendo que tenían pruebas completas, al final no se demostró ninguna conspiración. No se aclaró ni encontró. Es decir, después la investigación de otro fiscal especial, John Durham, llegó, por así decirlo, a la conclusión y llevó a todos los demás a la conclusión de que Fulbright, en principio, no tenía motivos suficientes para iniciar una investigación contra Trump. Todo esto es inventado, fabricado, para que no hubiera ninguna otra razón. Durham llegó a la conclusión de que el FBI, al iniciar la investigación del llamado Russiagate, como ellos lo llamaban, no tenía ninguna prueba. Ninguna prueba de que el equipo de Trump, del equipo de Trump con Rusia, y en resumen se confiaba demasiado en información de rivales políticos de Trump, especialmente Clinton. Durham también consideró que durante la investigación del caso I, en el caso del correo electrónico de Hillary Clinton en 2016, el FBI no mostró el mismo entusiasmo. ¿Qué significa esto? Eso significa que esta oficina federal trabajaba en los intereses políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y ahí ellos mismos se delataron. El 13 de octubre de 2022 en Alexandria, Virginia, a 2 pasos de Washington, comenzó el juicio contra un originario de Perm. El conocido por nosotros Igor Danchenko, de la ciudad de Perm, fue la principal fuente, como se descubrió, de los datos para el ya desacreditado compendio de falsedades sobre Donald Trump, conocido como el Dossier Steele, llamado así por su autor, el exagente británico de inteligencia Christopher Steele. Este dossier, fue la base de todo el caso sobre la supuesta conspiración de Trump con Rusia. El acusado de 44 años que tenía ciudadanía rusa y residencia estadounidense fue acusado por los fiscales de mentir. El caso del supuesto complot de Trump con Rusia que causó tanto revuelo hace 10 años desde el principio se basó en información falsa del FBI. La inteligencia de Estados Unidos lo entendió de inmediato, pero Barack Obama, entonces presidente, ignoró esas conclusiones, por decirlo suavemente.
y dio instrucciones basadas en datos absolutamente falsificados. Él sabía que estaban falsificados. Iniciar una investigación contra Trump justo durante la campaña electoral de 2016, lo que sin duda pudo, sin duda, influir directamente en los resultados de las elecciones. Es un milagro que no haya influido. Veamos por qué esto importa ahora. Documentos desclasificados más comprometedores, correos electrónicos publicados por el director de la CIA. Este es el actual John Ratcliffe, el actual hombre de Trump. Ellos muestran que Hillary Clinton conspiró, no fue una conspiración accidental, no fue por casualidad, lo logró, no fue algo que surgió de la nada con la comunidad de inteligencia y ni más ni menos con Jorge Soros, con el objetivo de derrocar al gobierno de los Estados Unidos en 2016. Déjenme repetirlo una vez más por si alguien no lo entendió. Hillary Clinton conspiró con la dirección de las agencias que aquí llamamos fuerzas de seguridad, con las personas que estaban al frente de la Casa Blanca, incluyendo a Barack Obama y con George Soros, con el objetivo de ¿para qué Soros? Es dinero para derrocar al gobierno de Estados Unidos, es decir, al presidente, etcétera, que llegó al poder en 2016. Los documentos desclasificados por el director de la CIA, John Ratcliffe, a nivel olímpico, son correos electrónicos del fondo terrorista de George Soros, Sociedad Abierta. Lo llamo terrorista porque lo es, no es que no se hayan ganado ese honorable título. ¿Qué dice ahí? Será una campaña a largo plazo para demonizar a Putin y a Trump, es decir, intentaron demonizar a dos personas, Putin y Trump. Trump fue demonizado por el presidente de Estados Unidos en ese momento. La idea aprobada por Ginelle Clinton era vincular a Trump con Rusia como una forma de desviar la atención de sus propios correos electrónicos desaparecidos. Su esposo bombardeaba con facilidad Belgrado durante 62 días cuando se debía desviar la atención de Mónica Lewinsky y la mancha en el vestido, y para ella todo era fácil. Vamos a desviar la atención de los desaparecidos, los 30,000 correos electrónicos que ella borró. Y como alguien escribió, como esa mujer que trabajaba para ella, que de hecho inventó todo esto debe alcanzar un nivel olímpico. Ahora servirá para aumentar la popularidad después del Congreso del partido. Eso fue lo que se dijo ahí. Luego el FBI avivará el conflicto. O sea, ellos lo usaron fácilmente. Entendían que el FBI, la CIA y todos los demás obedecerían y harían lo que fuera necesario. Querida y adorada partido natal, esta vez demócrata y no comunista, suena distinto pero significa lo mismo. En otras palabras, sí, Barack Hussein Obama estaba ahí llevando el asunto al nivel olímpico, al más alto que uno pueda imaginar. Ordenó un informe fabricado según Tulsi Hubbard como parte de una conspiración para un levantamiento y derrocar al gobierno de Estados Unidos. Cuando llegó 2016 el presidente Trump, de otro partido, y los esfuerzos a largo plazo, intentemos no solo ahora, sino que veremos los esfuerzos a largo plazo para destituir al presidente legítimamente electo Donald Trump en 2017, que comenzó en enero. El mandato 45. Después vinieron 2 juicios políticos, varias investigaciones, arrestos, acusaciones, redadas, 2 intentos de asesinato y finalmente el derrocamiento del gobierno en 2020. Ahora viene un matiz clave. Los representantes del Partido Demócrata en el Congreso y en el Senado, así como los gobernadores de todos los estados demócratas, se oponen absolutamente como una muralla a que en las elecciones el votante tenga que presentar su identificación. Yo soy yo, aquí estoy, yo soy yo. Los demócratas empiezan a tener problemas cuando se habla de esto como de una persona. Bueno, el miembro del Congreso que gritó tan fuerte de indignación que se sintió mal, sí, incluso salió volando de la ciudad con la voz ronca, pero no pudo pronunciar ninguna palabra coherente. Por ejemplo, vean cómo intentan entender este asunto en Arizona. Se acercan nuevas elecciones, señores, en noviembre ya casi llegan.
Arizona es conocido por sus constantes engaños y manipulaciones, y un miembro del Congreso llamó a representantes de 3 llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales, que tienen una enorme influencia sobre el Partido Demócrata del Estado. Como trabajan con el gobierno, el Congreso puede investigarlos. Ahora decidió investigar a los cabilderos. Los representantes de los sindicatos creen que se debe seguir la ley de Estados Unidos o que para ellos no es importante. Lo que importa es la victoria de la ideología. La pregunta era simple. ¿Cree que se deben contar los votos en las elecciones? La elección de presidente, Congreso y Senado es solo para ciudadanos de Estados Unidos, según la Constitución. ¿O cree usted que cualquier persona que entre a la votación completa puede votar por alguien, o cómo lo diría? Con esto se explicará quién gobernará Estados Unidos. Por lo tanto, quien pueda ser una persona, es decir, quien haya entrado, puede ser una persona que haya violado la ley de los Estados Unidos de América. Llegó al territorio de nuestro país, olvidando pedirnos permiso para ello, y luego cometió 1, 2 o más delitos graves. Después fue a votar. ¿Tiene derecho esa persona a participar en la votación? Aquí está Arizona, el estado de Arizona. ¿Sus votos deben contarse? Canal. ¿Cree que las personas necesariamente deben ser ciudadanos de los Estados Unidos para poder votar en las elecciones en Arizona? Organización, ya hablé de este proyecto de ley y mis ideas. ¿Su organización cree que solo ciudadanos de Estados Unidos deben votar en elecciones en Arizona? Parece completamente claro. La respuesta debería ser, por supuesto, naturalmente lo que dice la ley, pero ¿es realmente así? Simplemente, cuando el partido natal, el demócrata, exige algo diferente, le conviene que suceda algo diferente. Y el partido natal es mucho más importante que la ley, la constitución o incluso esa cosa que inventaron que llaman la verdad. Necesito volver a esa pregunta para responder porque no lo sé, señor presidente. O sea, a esta pregunta específica, el representante, bueno, el cabildero de esa organización que pertenece al Partido Demócrata de los Estados Unidos de América, no puede dar una respuesta. Bueno, no lo sabe porque debe consultar con sus compañeros. Seguir la ley es una pregunta muy difícil, o no seguirla, seguir la Constitución o no seguirla, es una pregunta difícil. Los camaradas superiores enseñarán. Aquí hay otra belleza que representa a otra organización, también democrática, también de cabildeo, también trabaja reclutando votantes potenciales, es decir, un momento, ella recluta votantes potenciales. ¿Cómo es que ella no sabe quién tiene derecho a votar? Si no lo sabe, ¿cómo va a reclutar? ¿A quién va a reclutar si no sabe quién tiene derecho a votar? Escuchemos lo que dirá ella. Me llamo Jody Lee, estoy aquí en nombre de Lucha. ¿Cree la organización Lucha que las personas deben ser ciudadanos de los Estados Unidos para poder votar en las elecciones del estado de Arizona? No tengo una respuesta directa de Lucha sobre eso, pero ellos creen que todos los contribuyentes deben acceder a la democracia. Eso fue un revoltijo verbal. Los no ciudadanos que trabajan en Arizona, ya sea legal o ilegalmente, pagan impuestos. ¿Cree Lucha que los no ciudadanos deberían votar en Arizona solo porque pagan impuestos? No estoy lista para declarar en nombre de la organización. Creo que ella respondió excelente. No me siento cómodo cuando tengo que responder a esta pregunta difícil. En segundo grado alguien llegó tarde y el maestro le preguntó ¿por qué llegaste tarde? Y ahí empiezan respuestas de ese tipo. ¿Sí? ¿Y tú qué piensas? ¿Es una pregunta sencilla o es una pregunta muy difícil? Recordemos este momento, volveremos a él. Una sonrisa irónica justo en su rostro. ¿Cree el SGS que las personas deben ser ciudadanos de Estados Unidos para votar en las elecciones en Arizona? SLJU considera que las elecciones deben ser justas y accesibles para todos los elegibles. Eso es un ciudadano estadounidense, es Liu. ¿Sí? Es un ciudadano estadounidense, Alo. Sería más gracioso si les muestro cómo personas como ellos responden sobre la diferencia entre un hombre y una mujer. Algún día haré una recopilación.
Los senadores se divierten cada vez que llega un demócrata empedernido que ya no tiene dónde ponerle más marcas. O sea, está claro que miente en cada palabra, ¿verdad? Enseguida le hacen una pregunta, por favor. ¿Podría decirnos en qué se diferencia, digamos, un hombre de una mujer? Y se ríen cuando estos intentan, pues, dar vueltas como pescado en sartén, moverse y de alguna manera salir de esta situación complicada. Al final los republicanos quedaron boquiabiertos. El pueblo estadounidense exige que John Thune, líder de la mayoría en el Senado, someta a votación una ley para proteger derechos electorales e implemente la confirmación de ciudadanía para el registro de votantes. Tenemos este único momento en la historia con Donald Trump al mando, con un gobierno republicano que tiene mayoría triple. Creo que debemos acabar con este filibustero, aprobar ley tras ley. La entrevista se hizo viral y los senadores actuaron. John Cornyn dijo que habló con Thune sobre la ley SAFE. Los senadores Kathy Britt y Dave McCormick se sumaron como coautores y otros como Rick Scott expresaron su apoyo. Aquí el senador Scott la semana pasada. Como sea que lo hagamos, ya sea en un proyecto de ley de gastos o separado, tendremos que quedarnos ahí. Y hacer una obstrucción, cueste lo que cueste, tenemos que aprobarlo. Debemos asegurar las elecciones. No imagino a un senador republicano votando contra exigir prueba de ciudadanía para votar. No entiendo cómo un demócrata puede oponerse a eso. No puedo imaginarlo tampoco. Pero el 100% de los demócratas, bueno, tal vez excepto un senador, todos van a votar en contra de que al llegar a las elecciones el votante tenga que mostrar su identificación. Los demócratas no pueden explicar esto y por eso lo hacen en privado. Ellos entran en estado de histeria y algunos incluso simulan ataques al corazón para que, Dios no lo quiera, no suceda. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Talia ya se levantó. Ahora hay 49 coautores y John Thune, líder de la mayoría en el Senado, dijo esta semana que autorizará la votación. Ajustan el proyecto de ley, exige ciudadanía para registrarse pero no residencia para votar. Eso ya fue corregido, tomado en cuenta, y creo que el nuevo proyecto de ley que saldrá, espero, resolverá ese problema. Pero en algún momento votaremos. ¿De qué manera se aprovechan los demócratas del hecho de que no permiten aprobar una ley que diga que solo los ciudadanos de los Estados Unidos de América pueden votar? Sí, es muy sencillo. Varios especialistas ya han falsificado elecciones. Solo los ciudadanos de Estados Unidos podrán votar y de inmediato. El Partido Demócrata tendrá que olvidarse durante los próximos 100 años de que alguna vez podrán gobernar nuestro país. Fraude en el condado de Fulton sigue creciendo. Un senador estatal reveló datos que muestran cómo falsificaron listas de votantes. ¿Recuerdan al senador Greg DeLisle, quien citó a Fani Willis a la audiencia de su comité y le hizo muchas preguntas sobre los archivos electorales en Georgia? Ella no quería entregarlos ni responder sus preguntas. Ahora el FBI tiene todo, pero él lo publicó en Internet. Él mencionó tiendas UPS, edificios vacíos y direcciones ilegales. Siguiendo el método de Nick Shirley, él iba al lugar y tocaba puertas para saber qué pasaba. Él dijo, todo esto aparece en las listas de votantes del condado de Fulton y viola la ley de Georgia. Además, tenemos dudas sobre interferencia extranjera en las elecciones. El ex jefe de inteligencia Nicolás Maduro está bajo custodia y afirma que sí hubo interferencia. Rudy Giuliani compartió un video mostrando imágenes y fotos del registro en el condado de Fulton. Recordamos que Rudy fue víctima de los ataques de Fani Willis y otros en esta difícil prueba. En esta foto vemos a varias personas con autos, todos cargando archivos. Aquí hay otra foto. Varios autos llegan juntos al lugar transportando grandes camiones. Hay muchos archivos que revisar y sin duda hay fraude en esos archivos y camiones. Sabemos que el registro de votantes en Georgia puede ser problemático, ya que basta con declarar un lugar de residencia para poder votar en cualquier sitio. Nadie parece verificarlo. El senador está frente a la tienda UPS explicando lo que ocurre.
Así es, amigos. Ayer hice una acusación seria en la sesión del Senado estatal diciendo que las listas de Darge en el condado de Fulton eran, son y siguen siendo un completo desastre, y hoy les vamos a mostrar la prueba. En Georgia solo puedes registrarte para votar desde tu residencia principal. No es legal hacerlo en estaciones OPS, refugios de UPS o debajo de pasos elevados, aunque actualmente sucede. Listas de votantes del condado de Fulton del 5 de enero muestran personas sin hogar registradas aquí. Les mostraremos más lugares para probar que no es coincidencia. Es momento de que el condado de Fulton actúe. Amigos, la dirección es 850 Oak Street, condado de Fulton, donde hay 19 votantes registrados en una casa abandonada. Otra vez, la responsabilidad es del registrador del condado de Fulton. Solo deben depurar sus listas de votantes. Este problema no es nuevo. ¿Ven? El Partido Demócrata recurre a cualquier engaño, falsificación o crimen con tal de mantenerse en el poder. El presidente está en la cima, mientras los líderes de agencias de seguridad ya no representan al país, sino una ideología, un partido y sus propios intereses. Hasta los funcionarios menores que daban a la gente direcciones donde cientos podían registrarse o simplemente agregaban direcciones a las listas de personas que nunca fueron ciudadanos, que nunca vivieron ahí. Y el nivel intermedio, como el Congreso de la Asamblea de los Estados, luchaba a muerte, impidiendo que se introdujera la legalidad en la votación, porque en cuanto se introduce la legalidad, el Partido Demócrata pierde, y pierde estrepitosamente. En resumen, Clinton, Obama, Fannie Willis, la secretaria del Partido Demócrata, cabilderos y empleados. Todos sabían que estaban mintiendo, todos sabían que estaban cometiendo crímenes, todos sabían que esto era lo opuesto a las leyes y la constitución de nuestro país. Sin embargo, sin dudar ni un segundo, robaban, delataban, engañaban, cometían fraudes y, como ya sabemos, intentaron matar, pero también, y lo lograron, mataban. Las buenas personas eran miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos. Todos nos reíamos de que en Rusia solo existe la Duma, o como se llame allá. Puros desgraciados, creen que aquí es diferente. Lamentablemente, casi no hay gente normal. El mayor problema inmediato para los republicanos son las elecciones de noviembre de este año. Si los demócratas logran obtener la mayoría en el Congreso, básicamente todo lo que Trump está intentando ahora, tanto dentro como fuera del país, será detenido y como mínimo le pondrán trabas y tal vez ni siquiera le permitan terminarlo. Además, las investigaciones, juicios políticos y probablemente todo el programa de Trump se detendrían en gran medida. Por eso, toda la atención de la Casa Blanca está enfocada en crear las condiciones dentro del país en las que la mayoría de la población votaría por el Partido Republicano. La segunda condición para ganar en las llamadas elecciones intermedias es que entre las intermedias y las presidenciales, luego de 2 años, vienen las intermedias. Ahí no es el presidente, son los miembros del Congreso, los miembros del Senado, los senadores, los jueces, varios gobernadores y cosas por el estilo. Entonces, en estas elecciones intermedias hay que darle pruebas al pueblo de que el partido contrario se está comportando de cierta manera. Durante años ha actuado terriblemente, sin respetar la Constitución ni las leyes de Estados Unidos. Los demócratas intentan demostrar que las agencias federales de seguridad están excediendo sus poderes y que Trump se comporta como un dictador. Eso incluye a ICE y otros organismos. La tarea de la administración de Trump es abrir una serie de casos contra altos funcionarios del Partido Demócrata. Bueno, tanto exfuncionarios como actuales, es decir, aquellos que estuvieron en cargos durante Biden, estuvieron en cargos durante Obama y que hasta ahora siguen siendo funcionarios del Partido Demócrata. O incluso en la política para demostrar al pueblo que el Partido Demócrata está lleno de mentirosos, estafadores y ladrones. Eso no es difícil. En el sentido de que no es difícil encontrar a esas personas, lo difícil es probarlo. Como resultado no buscan mejorar la vida en Estados Unidos, sino la de los miembros del Partido Demócrata, igual que hacía el PCUS.
Leningrado estaba rodeado, claro que se podía llevar alimentos, pero no los llevaban. Stalin lo prohibió, no permitió que se llevaran alimentos, que se mueran al diablo, a nadie le importa. Pero las personas que trabajaban en los comités de la ciudad, los comités regionales y demás, ahí pedían esturión, panecillos, y había quienes morían de obesidad durante el bloqueo. Durante el bloqueo morían de obesidad. En enero del año 26, el Comité de Supervisión de la Cámara votó para declarar a Bill y Hillary Clinton en lo que se llama desacato al Congreso. Esto fue por negarse a declarar en el interrogatorio sobre la investigación de Epstein. Si la Cámara de Representantes aprueba el desacato, el caso irá al Departamento de Justicia y luego a la Corte. Y tanto al expresidente como al exsecretario de Estado podrían meterlos a la cárcel por varios meses, igual que encarcelaron a los miembros designados del Partido Republicano. Desde finales del 2025 comenzó una amplia investigación sobre la supuesta conspiración contra Trump, basándose en el trabajo de un gran jurado. Ya he contado muchas veces sobre esto que es, y varios episodios diferentes, desde filtraciones hasta posibles abusos, al obtener órdenes para intervenir llamadas. Por ejemplo, en la práctica esto significa que quienes corren mayor riesgo de ser acusados, encarcelados y cosas por el estilo, no son las figuras más altas, como Obama y Clinton, sino los ejecutores de nivel medio y alto. Son exdirectores y sus adjuntos, también abogados del FBI, la CIA, la comunidad de inteligencia, personas que podían firmar documentos, dar testimonios, iniciar vigilancia, tener contactos con la prensa, Obama. Y los demócratas llaman a todo esto una absoluta teoría de conspiración y sin pruebas, enfatizando que se refieren a las conclusiones de la inteligencia. En 2017, la interferencia rusa fue apoyada por profesionales y no se consideró conspiración criminal por el tribunal. Por eso, la inteligencia futura depende no solo de los hechos legales, sino también del equilibrio político. La mayoría republicana en la Cámara hoy puede iniciar la agenda, pero será el Departamento de Justicia y los tribunales quienes decidirán si el caso se convierte en negociaciones reales o si seguirá siendo parte de la gran guerra política en torno a Trump. La tarea es hacerlos objetos de investigación, interrogatorios y citaciones al Congreso. En realidad, un cargo penal real contra un expresidente requiere pruebas extraordinarias, contundentes y claras, y en la práctica estadounidense, un paso así, ni siquiera lo recuerdo, es extremadamente raro. Digamos que probablemente casi no ha habido casos así. Claro, Nixon fue un par de veces más, pero fue distinto. La situación era clara, todos confesaron y los tiempos eran diferentes, quizá más mojigatos o morales, no lo sé. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró que tiene pruebas de una conspiración de la administración de Obama y oficialmente entregó los materiales al Departamento de Justicia con la recomendación de iniciar un proceso penal. El Departamento de Justicia investiga la conspiración considerando un gran jurado y posibles cargos a funcionarios. Participan inteligencia y fuerzas de seguridad. Específicamente contra quién y a qué nivel se encuentran estas personas aún no se sabe, solo se puede suponer. No creo que el jurado deba coincidir en que altos funcionarios del Partido Demócrata sean culpables antes de las elecciones. La culpabilidad formal no es tan importante como la ropa sucia que se va a sacar justo frente a los ojos del público. El Partido Demócrata, al que también les gusta llamar liberal, va a engañar al público de todas las formas posibles y la prensa le va a ayudar a ocultar toda la historia o a presentarla de tal manera que sea completamente opuesta a la realidad. Por eso este verano veremos una lucha entre el aparato de propaganda de los republicanos que intentarán difundir todo lo que se haga. Lo que hicieron los demócratas en la era de Obama, Biden y durante el primer mandato de Trump 45. Los demócratas harán todo para impedir que lo discutido en tribunales llegue a los posibles votantes. Tengo entendido que a finales de la primavera habrá noticias impactantes sobre a quién juzgan, por qué y las acusaciones. Este verano veremos trapos sucios, peleas por todos lados y, como mencioné, lavar la ropa sucia públicamente.
No sé, por supuesto, quién ganará este juego, pero solo sé una cosa. Es repugnante, pero muy interesante. Estoy seguro de que los demócratas también están sentados pensando en algo para que al mismo tiempo suceda y desvíe la atención de la pesadilla que ellos mismos han creado. Durante su tiempo en la Casa Blanca, desde los Clinton, luego Biden y durante los 4 años de Trump en el poder, me interesa mucho su opinión sobre si habrá juicios y castigos para la dirección de la CIA, el FBI y varios otros líderes de nivel medio que el Partido Demócrata invitó a participar en este juego. Ellos fueron con alegría y mucho entusiasmo. No le pregunto a usted, Obama y Clinton castigaron a los jueces. Me gustaría, pero probablemente no pase. Pero para nosotros será suficiente con algunos casos sonados con sentencias contra los jefes de las organizaciones ejecutivas. Estoy completamente seguro de que alguno de ellos empezará a cantar lo que se llama una canción. Contaron todo, incluso lo que no les preguntaron y hasta añadieron algo extra por si acaso. Eso ya ha pasado varias veces y seguro sucederá de nuevo. Gracias por escuchar, damas y caballeros. Me dio gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes. Es interesante y espero que los tribunales lo vean de la misma manera que nosotros, que el mal debe ser castigado y el gran mal debe ser castigado de manera seria, en serio. Si algo les interesa, por favor escriban, yo leo los comentarios, así que estaré encantado de intentar abordar lo que consideren más importante e interesante. Hasta la próxima.